Muy buenos días a todos los que se encuentran ahí eh, para, para poder aprender. Tanto el que habla y los que pueden hallar estos videos, Luz para Revelación, son para enseñanza, para conocer, entender y comprender. La gloriosa y preciosa voluntad de nuestro Abba por medio de su amado Hijo y a través de su Ruaj, a través de su Ruaj. Amén. Son las 8:28. Es el sexto día de la semana. Ya estamos estamos a víspera de su día de reposo, el día que Él santificó, que Él apartó y que estableció también en los mandamientos. Así que doy gracias a nuestro Padre por este beneficio y este grande privilegio de poder hablar y hablar de su registro, de todo su voluntad, de todo lo que salió de su boca. Porque todo lo que salió de su boca son palabras de vida eterna y está expresando su voluntad, para que todos puedan oír y hacer su voluntad. Bueno, sin duda estamos viviendo tiempos extraordinarios en el sentido del cumplimiento de la voluntad de nuestro Abba. Como dije que estamos en la víspera de su día de reposo, que a la puesta del sol de hoy se inicia también su día de reposo, pero también estamos en la víspera de la venida de nuestro Meles, del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, de la venida de nuestros Meles, su segunda venida. Y el escenario mundial se han ido cumpliendo muchas cosas, muchas, que son, ¿no es cierto?, con las señales que nuestro Melech habló ahí en Mateo capítulo 24, eh, que todas estas cosas han de suceder y han a venir, y nosotros tenemos que estar, ¿no es cierto?, apercibidos de todo esto, de todo lo que está sucediendo. Eh, y damos gracias a nuestro Padre por este beneficio de poder conocer, entender y comprender. Bueno, vuelvo a reiterar que estamos viviendo un periodo extraordinario, que para los hijos de nuestro Abba, los que son guiados por el Ruaj, es extraordinario, extraordinario. Así como vemos nosotros el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre cuando Él le anunció a Simeón, y aparece registrado en el libro de Lucas. Le habla a Simeón sobre que el niño, ¿no es cierto?, ya le había hablado sobre la restauración, la venida, ¿no es cierto?, de su amado ungido, y él estaba esperando ese momento, ¿no es cierto?, momento glorioso, porque él estaba en expectativa hasta cuando el Ruach le habló, le dijo: ve, levántate y anda a mi casa porque va a ser presentado el niño. Ese momento fue extraordinario para él. Dice: Ahora, Padre eterno, Abba, tu siervo descansa en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, el cumplimiento de tu voluntad. ¿Yo? Y es glorioso. Pero para otros, los que están viviendo, los que no conocen, los que han recibido el mensaje y lo han rechazado, le han dado la espalda, ¿no es cierto?, a nuestro Padre por medio de su amado Hijo, que no quieren obedecer, este tiempo para ellos va a ser terrible, terribles. Para todos los desobedientes y todos los que no quieren recibir este grande y glorioso beneficio de nuestro Padre. Entonces, para todos aquellos que son guiados por el Ruach, y todos aquellos que han sido enseñados por el Ruach, todos aquellos que son encaminados por el Ruach, guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas y recordándonos todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, palabra de vida eterna, la voluntad de nuestro Padre, glorioso. Y estamos en paz. Pero para todos aquellos rebeldes, desobedientes, que no quieren oír, es un tiempo que viene terrible. Es un tiempo terrible. Bueno,
Es por eso que doy gracias a nuestro Padre, porque ha tenido con todos los hombres misericordia, y así lo establece nuestro Abba. Y nadie va a poder levantarse para a decir y a levantar argumentos. No, pero que tú no me apercibiste, no, pero que tú no me hablaste. Sí, nuestro Padre dice, está registrado. En Juan capítulo 3, de versículo 16 en adelante. Está registrado. Así es. Porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, lo ha ofrecido en propiciación, en salvación, para que todo aquel que le obedece no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo unigénito al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que oye, recibe y obedece no es condenado. Pero el que oye y no quiere y rechaza, ya ha sido condenado porque no ha ni obedecido ni ha creído el nombre glorioso de la propiciación de nuestro Padre a su Hijo amado. Así que todos, no, cuando quieran levantar argumentos y van a querer decir como muchos así a lo mejor, no, pero si tú nos diste libre albedrío. Nunca, nunca te dio libre albedrío. Porque a su creación en el principio, Adán lo formó del polvo de la tierra, le dio la vida que está en la sangre para que le dé vida a su cuerpo y le compartió de sus ruas para que tenga, ¿no es cierto?, entendimiento. Un ser racional. Y no le dijo, mira, ve y anda a hacer lo que quieras. Tú tienes libre albedrío para hacer lo que tú quieras. No, porque le dijo, mira, Adán, tú eres mi creación. Yo te formé conforme, ¿no es cierto?, a mi imagen y mi semejanza. Y yo te digo que de todos estos árboles que están aquí, de todos estos personajes, tú podrás comer. Pero de ese personaje que está ahí, de ese árbol, no pongas atención, no comas de él, porque el día que le pongas atención y comas, ciertamente morirás. No le dio libre albedrío, entregó, ¿no es cierto?, instrucciones, en el cual no permaneció en las instrucciones. Y por eso se produjo el estado del hombre, en esa calamidad del hombre, es su realidad. Entonces, es un tiempo glorioso, pero es un tiempo también terrible para todos aquellos que cuando venga el cumplimiento de su voluntad, pasó exactamente igual en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé nuestro Padre está registrado en las Escrituras y así lo dice, que yo me arrepiento, dice nuestro Padre, de haber creado al hombre, lo lamento, y he decidido raer al hombre y a toda especie. Pero dice que halló gracia en Noé. ¿Qué es lo que halló en Noé? Noé era obediente, perfecto en sus generaciones. Noé es delante de nuestro Padre, él hacía la voluntad de nuestro Padre. Entonces decidió salvar a Noé. Y aquí viene, ¿no es cierto?, la metodología de la salvación. Yo he decidido salvarte, pero para la salvación tú vas a tener que hacer esto y esto y esto. Y las instrucciones, ¿cuáles fueron? Construir un arca. Y todas las instrucciones se las entregó nuestro Padre, las especificaciones, el alto, la anchura, la longitud, todo
de qué material, de qué forma, todo se lo entregó nuestro Padre, y hazlo todo. Y así lo hizo Noé. ¿Cuál fue, no es cierto, la metodología que nuestro Padre hizo para salvar a Noé? Es el arca. Entonces nosotros vemos ahora, gloriosamente, el plan glorioso de nuestro Padre de la restauración de todas las cosas, tanto lo que estaba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, por medio de su amado y glorioso Hijo. Y es por eso que proclama, y aquí hay algo sumamente interesante, que nosotros debemos poner atención, porque muchos, ¿no es cierto?, a través de generaciones y generaciones, aquí a Chile, ¿no es cierto?, fue descubierto por Colón, conforme a la historia, y al ladito de Colón venían unos personajes, ¿no es cierto?, que fueron, que se levantaron ahí posteriormente a Constantino, una, una corriente, un grupo ideológico, ¿no es cierto?, perverso, que son los católicos romanos. Y se introdujeron aquí en Chile y empezaron, ¿no es cierto?, tanto como la conquista de Colón, y trajeron, ¿no es cierto?, toda esta metodología engañosa, una doctrina engañosa. Y sin duda empezaron a imponer, la impusieron acá en Chile. Pero también dice la historia que por causa, ¿no es cierto? Y este también es un plan del enemigo, que entró, ¿no es cierto?, a través de Valparaíso en 1906, Albert Camus, que traía también una doctrina protestante, que viene de la línea, ¿no es cierto?, de Calvino y Lutero. Y entraron a través, ¿no es cierto?, de Valparaíso y venían, ¿no es cierto?, en una embarcación y atracó ahí en Valparaíso y empezó él a anunciar Albert Camus. Y estos contextos, ¿no es cierto?, religioso, católico, perverso, animal, carnal y diabólico, ¿no es cierto? Por eso que le llaman, ¿no es cierto?, a todos estos que seguían, ¿no es cierto?, la línea de Calvino Lutero como protestantes, le empezaron de una forma peyorativa, de una forma, ¿no es cierto?, de burla, que estos son los canutos, por Albert Camus. Pero esa ideología también venía también como encubierta porque era una ideología que venía a través que protestaba de la época, pero con una enseñanza también católica romana. Católica romana. Y es por eso que nosotros vemos ahora, ¿no es cierto?, todas estas contextos evangélicos pentecostales que se derivan de ahí, y que nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Y cada uno, y la historia lo ha declarado, que nos llevan una vida verdadera, no son una doctrina metodológica corporativa que hacen alianza con los países, con los gobiernos, y no viven verdaderamente la Torá. No la viven. No, usan nomás, igual como lo que habla nuestro Melech ahí en Mateo capítulo 23, que los escribas y fariseos y todos estos usaban, se sentaban en la cátedra de Moisés. Y nuestro Melech dice, todo lo que os diga la Torá, no lo que digan ellos, porque ahí le pusieron, ¿no es cierto?, todo lo que os digan ellos, y no es así. No es así, porque en el libro, ¿no es cierto?, de Mateo, capítulo 23, nosotros vamos a poner atención. Y dice así. Entonces habló Yahshua en Mateo capítulo 23 a la gente y a sus discípulos diciendo,
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, todos estos que decían que eran, pero no eran. Así que todo lo que os digan que guardéis conforme a la Torá, todo lo que os digan ellos, guardar los mandamientos, perseverar en los mandamientos, poner oído a la Torá, a la voz de nuestro Padre, hacedlo, guardarlo y hacerlo. Mas no hagas conforme a sus obras. ¿Por qué sus obras? Y aquí está identificando nuestro Melech las obras de las tinieblas que moran dentro de ellos. La que entró por Adán, a esas obras. Las obras del conocimiento del bien y el mal. No hagáis conforme a sus obras, conforme al conocimiento del bien y el mal, porque ellos dicen, ¿no es cierto?, pero no hacen, ¿vio? ¿Qué hacen ellos? Hacían la voluntad del Padre de ellos, las obras del conocimiento del bien y el mal. ¿Vio? Ya. Pero aquí también nuestro Melech, y ahora entro en el tema, todos estos, y estoy hablando de cuando está registrado, está este registro de nuestro Padre por medio de su Hijo amado, y su Hijo amado establece, ¿no es cierto?, algo sumamente importante. Y aquí vamos a ir viendo para que se pueda entender y se pueda conocer. Y nuestro Padre les conceda a todos ustedes el poder conocer, entender y comprender mediante su Ruaj. Que su Ruaj traiga, ¿no es cierto?, entendimiento en la condición que están. Conocimiento, entendimiento y comprensión de ustedes mismos, la condición de todos los hombres, porque el hombre no sabe todavía, no, hasta cuando, si nuestro Padre le concede, por eso dice el apóstol, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, del verso 24-25, por si quizás nuestro Padre le conceda el arrepentimiento para conocer el conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del diablo en el cual están cautivos. Y así lo dice, vayan a ver, el apóstol, por medio del Ruaj. Entonces aquí nuestro Melech, gloriosamente, todos estos, estoy hablando también de su pueblo, ojo, no hay acepción de personas. No hay acepción de doctrina, no hay acepción de congregación, ni metodologías, nada. Aquí todos estamos sujetos a lo que está diciendo nuestro Melech. Y nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, su unigénito, dice así en el Mateo capítulo 7, del verso, ¿no es cierto?, 13 en adelante. Voy a leerlo del 13. Yo lo he leído, pero aquí es sumamente importante lo que nuestro Melech está diciendo. ¿Ya? ¿Y por qué nuestro Melech? Vamos a seguir. ¿Por qué? ¿No es cierto? Pero aquí lo que está diciendo está registrado. Dice así el verso 13: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ¿vio? Y muchos son los que entran por ella. Aquel que va naciendo, ¿no es cierto?, y está siendo enseñado las obras del conocimiento del bien y el mal, de generación en generación, entran en la condición de perdición. En perdición. Ya, voy a volver a leer. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Por la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya. Y aquí tenemos que, ¿quién es el camino? Establecido por nuestro Padre, nuestro Melech, su Hijo amado. ¿Quién es la verdad? Su Hijo amado. ¿Quién es la vida? Su Hijo amado. ¿Quién es la luz de los hombres? Su Hijo amado. ¿Quién es la resurrección y la vida? Su Hijo amado. ¿Cuál es la puerta para entrar? Su Hijo amado. Y aquí lo está diciendo. Más encima dice, pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque son muchos en generación y generación que han nacido en esta condición de perdición. Es como que el niño nace
y entra en perdición. De inmediato, automáticamente. Yo nací así y todos nacimos así. Incluso su pueblo, el pueblo de nuestro Abba, nació en esa condición. Lo dice ahí en Lucas, en la palabra, ¿no es cierto?, cuando fue lleno del Ruaj, Zacarías, y él profetiza. Porque dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para dar libertad a su pueblo porque estaba en tinieblas y en sombras de muerte. ¿En qué condición estaba? En perdición. ¿Vio? Y nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, porque aquí habla el camino que lleva a la perdición, porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, perdición, mas tenga vida eterna. El hombre estaba en la condición de perdición. En esa era su condición. Y es por eso que tanto su pueblo y también todo el mundo, todos estaban en esa condición. Entonces, voy a volver a leer. Permiso, que voy a colocarme la chaqueta que está aquí un poquito de lado. Permiso. Ya. Me empieza a dar frío en la espalda. Bueno, entonces todos los hombres estaban, ¿no es cierto?, en la condición de perdición, y también su pueblo. Habían excepciones, pero estaban en esta condición todos. Pero habían excepciones de obediencia que los que practican la Torá viene a la luz para que ahora sus obras sean manifiestas en nuestro Padre Elohim. No en metodología, ¿vio? No en costumbre, sino que a través de su Hijo. Entonces, voy a seguir leyendo. Y vuelvo a leer del 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, guardaos de los que dicen, no, si no importa, guardaos lo que no, sigue haciendo lo que tú estás, y ya estás seguro. No, mire, guardaos de los falsos profetas, que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Capítulo 23 de Mateo. Ellos se declaraban como un árbol, ¿no es cierto?, como unos profetas, los escribas y fariseos. Y hablaban de la Torá, pero en la práctica eran engañosos, eran lobos rapaces. No obedecían, sino que hacían otra cosa. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y fíjense de lo que está hablando aquí, para que nos vayamos, ¿no es cierto? Yo he hablado sobre el principio, cuando nuestro padre le dice a Adán, de todos estos árboles, de todo esto podrás comer. Pero de ese árbol que está ahí, no, ya. Entonces, aquí está haciendo, para que pongan atención. Así todo buen árbol da frutos buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni árbol malo dar frutos buenos. Ya hace la distinción. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Condenación y perdición. Así que por sus frutos los conoceréis. Ok. Verso 21 del 7. No todo el que me diga, Rabí, Rabí, Melech, Melech, Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos se irán a levantar a decir, y me dirán en aquel día, Melech, Padre, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Esa es la voluntad de nuestro Padre? Para que pongan atención. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya.
Entonces, aquel que hace la voluntad, y aquí está entregando ya una dirección y un entendimiento, que no se trata de que yo tenga que salir y hablar y anunciar, no es eso. Que lo que es, pongamos atención. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Vamos ahí a Juan. Todo está registrado. ¿Cuál es la voluntad primaria? Lo primero que tengo que hacer. Mire, en Juan capítulo 3, del versículo 31 en adelante, aquí nosotros vemos la voluntad de nuestro Padre, expresada y registrada la voluntad. No todo aquel que me diga. No se trata de decir, se trata, ¿no es cierto?, que seas verdadero, se trata que seas, ¿no es cierto?, un original, se trata de que seas, ¿no es cierto?, un fruto, ¿no es cierto?, de la verdad. Miren, pongan atención, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Y aquí está registrado. Pongan atención. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Ya, basta. No, no, que en realidad yo, no. Y aquí está hablando que cosas terrenales habla. El que viene del cielo, nuestro Padre mediante su Hijo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. ¿Vio? Y él habla, él vino a dar testimonio de nuestro Padre, él vino, ¿no es cierto?, a anunciar las buenas nuevas, y aquí está. Y nadie lo quiere. Y aquí lo está diciendo. El que recibe su testimonio, este atestigua que nuestro Padre Elohim es veraz. Porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla, pues nuestro Padre no da sus rúas por medida. ¿Vio? A su Hijo se lo entregó todo. Y escuchen, verso 35. El Padre ama a su Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo, todas las cosas. Todo. Y nuestro Padre aquí está registrado. El que cree al Hijo y el que le obedece en el Hijo, el que cree en el Hijo, o sea que el que oye y obedece, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer al el Hijo o obedecerle, no verá la vida, sino la ira de nuestro Padre está sobre él. Ya. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Porque nuestro Melech, cuando él está hablando, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Establecer y hablar y dar testimonio, ¿no es cierto?, de que yo hago su voluntad. Y nuestro Padre, por medio de su Hijo, Él lo hace nacer, ¿no es cierto? Y lo introduce como primogénito, y como primogénito, ¿no es cierto?, se sujetó en obediencia por medio de su madre Miriam, y su madre Miriam diligentemente le enseñó todas las instrucciones del reino de los cielos por medio de la Torá. Circuncisión al octavo día, fue presentado como primogénito, que había que ser, ¿no es cierto?, una ofrenda, apartado conforme a las Escrituras. Nosotros lo vemos que él fue enseñado en todas las instrucciones, en todo. ¿Y dónde sale eso? Aquí en Juan, capítulo 15. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? Y tenemos que observar a nuestro Melech, a su Hijo amado. Y él lo dice, todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, del Hijo de nuestro Padre, ¿no es cierto?, son la voluntad de nuestro Padre. Miren, capítulo 15 de Juan, del verso 10. Escuchen, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a permanecer en mi amor. ¿Vio? Es una palabra condicionante, no es así nomás. No, todo, que sean salvos, no importa. No, porque aquí nuestro Padre establece por medio de su Hijo un protocolo. Su Hijo nació por la voluntad de nuestro Padre mediante el poder de la palabra.
y fue enseñado desde chiquitito en todos los mandamientos, en todas las ordenanzas, en todos sus estatutos, en todas las instrucciones. Y él es el ejemplo en el cual nosotros tenemos que mirar. Ya. Entonces dice, verso 10. Si ustedes lo pueden leer todo, lo leen, pero yo estoy leyendo el verso 10, lo que él está diciendo aquí. Si guardares mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Escucharon? Él está entregando testimonio y aquí está registrado. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que todos pongamos atención, absoluta atención a su Hijo. Y aquí está establecido. Tomen nota, por favor, porque aquí está la voluntad de nuestro Padre. Pero que nosotros tenemos que poner atención en todo lo que iba a salir de la boca de nuestro Melech. ¿Y dónde lo dice también? ¿Dónde lo establece? ¿Dónde también, ¿no es cierto?, lo sale de la boca de nuestro Padre? Ahí en Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 17, nosotros vamos a ver cuando fue, ¿no es cierto?, enviado, que cuando dice en Mateo capítulo 16, verso 28, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, en su gloria. ¿A qué se está refiriendo aquí? Si la venida de nuestro Melech es lo que estamos viviendo hoy. No, se está refiriendo que ninguno de ustedes va a ver la muerte antes que vean, ¿no es cierto?, al ungido en la gloria del reino de los cielos. Y pongan atención, pongan atención. Después de dicho eso, en el verso 28 del capítulo 26 dice, 6 días después Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vieron, vieron la gloria, vieron extraordinario. Entonces Pedro le dijo a nuestro Melech, Yahshua, Rabí, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cuándo pasó esto? Cuando está hablando de la enramada. Esto sucedió en la fiesta de Sukkot. Estaban viviendo la fiesta de Sukkot. Y Pedro dijo, hagamos una enramadita para que estemos aquí. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él a él oíd. Ya. ¿Qué dijo nuestro Padre? Que había que poner atención, ¿no es cierto?, a su Hijo. A su Hijo. Y aquí yo le estoy entregando todos los registros que establece nuestro Padre. Para que pongamos atención. No todo el que me diga, Rabí, Rabí, entrará, no, sino aquel que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Aquí está. Entonces, todos aquellos, ¿no es cierto?, que en diferentes lugares, diferentes denominaciones dicen, no, nosotros estamos listos y enseñan a hacer estos contextos que... No. Porque es más, nuestro mes les dijo, mas todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y dejó eso sujeto para todos los hombres, para todos. Aún, ¿no es cierto?, los que teníamos que, ¿no es cierto?, nacer de nuevo y obedecer y empezar a avanzar en obediencia.
Pero todos estos contextos que dice que están seguros todavía no parten ni conocen ni el fundamento ni la base. No, ellos viven una metodología. Sin duda están perdidos. Desde ya están perdidos. Entonces, por eso, no todo, y esto también cuando digo no todo, que aquel que me diga rabí, rabí, padre, padre, maestro, maestro, entrará, sino aquel que hace la voluntad, y eso también para nosotros. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Si nuestro Melech está hablando aquí en Juan, en el capítulo 15 de Juan, del verso 10, está hablando, ¿no es cierto?, que si tú guardares, mire, y en el capítulo 14, verso 15, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Todo lo que salía de la boca de nuestro Melech son las palabras de nuestro Padre. Y aquí Él lo dice. Y Él lo dice aquí en los registros. Por eso tenemos que poner atención y escudriñar y buscar para poder conocer, entender y comprender y hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y poner atención 100% en su Hijo. No dijo pone atención al apóstol Pedro, ponle atención. No, nuestro Padre cuando hace una obra gloriosa para Cornelio y le abre la puerta a los extranjeros, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, vemos cómo nuestro Padre hizo todas las cosas. Le habló a Pedro, le habló a Cornelio, los junta a los dos y mediante el Ruach, y cuando entró en la casa de Cornelio, Pedro le dijo, ¿por qué me has llamado? ¿No sabes tú que es abominable que un hebreo o un judío entre en la casa de un extranjero? Pero mi padre dijo que yo no diga inmundo, abominación es un inmundo, a lo que él ya estaba interviniendo. Y el apóstol Pedro fue enviado para que anuncie las buenas nuevas del reino de los cielos. ¿Qué anunció el apóstol Pedro? La obra gloriosa de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y cuando ya le habló y completó, ¿no es cierto?, el mensaje, nuestro Padre vino y derramó de su Ruach sobre todos los que estaban ahí. Y se sorprendieron porque dijeron, el Ruach también para los extranjeros. ¿Vio? Nuestro Padre no hace excepción de personas. Él ama a todos, pero resiste a los soberbios. Más da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que es gracia? El beneficio de la salvación, el beneficio de ser llamado hijo. Su gracia resiste a los soberbios, no les da, pero más da gracia. ¿Qué le había dado él? Porque él había dado gracia a Noé. ¿Por qué? Porque no era obediente. Noé oía y hacía todas las cosas y era perfecto en sus generaciones. Entonces nuestro Padre depositó. Entonces cuando él vio lo que él había puesto en él y él perseveraba en ello. Bueno, no todo aquel que me diga, no todo aquel que me diga o proclame, rabí, rabí, padre, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ya. Y vamos, ¿no es cierto?, en la primera parte de las instrucciones. Porque nuestro Meles empieza a entregar instrucciones gloriosas, y aquí está, lo vemos nosotros en Mateo, lo vemos. Vemos cuando nuestro Melech habla, cuando dice, no se puede, ¿no es cierto?, colocar un pedazo de un vestido nuevo sobre un vestido viejo. No se puede. Pero él está hablando por parábola y entregando conocimiento del lenguaje del reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Esa vestidura gloriosa que teníamos en el principio, no se puede porque no armoniza y no tiene comunión. No hay una relación entre la vestidura gloriosa del reino de los cielos y la vestidura andrajosa en la cual nosotros fuimos nacidos a través del conocimiento del bien y el mal. Porque este pedazo de vestido nuevo va a romper al vestido viejo y se va a perder ese personaje. Es por eso que el vino nuevo tiene que ser depositado en odres nuevos. Y ahí lo dice. El vino nuevo en odre nuevo. Porque si viene el vino nuevo y ahí está entregando otro
otra explicación del reino de los cielos, porque si viene este vino nuevo, y si este personaje no ha nacido de nuevo, no puede. Miren, nuestro Padre, lo que recién hablé yo sobre Pedro y Cornelio en el libro de los Hechos, capítulo 10, nuestro Padre no derramó de este vino nuevo que es el conocimiento, las riquezas, la presencia, su gloria, mediante su Ruaj. No derramó antes que le anunciase la obra gloriosa del sacrificio de nuestro Melech a través de su sangre preciosa. Y cuando le anuncia eso, nuestro Padre establece por medio de lo que salía de la boca del apóstol Pedro, anunciándole a toda la familia de Cornelio, ¿no es cierto? Y trayéndole conocimiento, entendimiento y comprensión sobre la vida que está en la sangre, que es la sangre de nuestro Melech gloriosa, la que va a justificar. Y cuando ellos fueron justificados, ¿no es cierto? Y nuestro Padre vio que ya fue proclamado y fue establecido, ¿no es cierto?, la vida de la sangre en Mashiach, vino el Ruach. Antes no. Entonces, por eso nuestro Melech habla sobre los odres nuevos. No puede estar el Ruach en un lugar, ¿no es cierto?, en metodología. No puede estar ahí en esos contextos perversos como los católicos romanos. No está. Y no está, ¿no es cierto?, en nuestros contextos evangélicos pentecostales. No está. Porque todavía ellos han nacido a una metodología. Nicodemo vivía una metodología religiosa rabínica. Tienes que nacer de nuevo para que puedas experimentar gloriosamente la venida del Ruach sobre tu vida. Eso quiso decirle. Tienes que nacer el reino de los cielos mediante la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿qué es la voluntad de nuestro Padre? Es un procedimiento centralizado y basado en su Hijo amado, en su unigénito. En Él reposaba toda la voluntad de nuestro Padre. Y ahí está, Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante. ¿Vio? Ya, ahí está. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad? Por eso nuestros Meles, cuando le dijeron, estaba ahí en la casa de nuestro Padre, estaba lleno. Estaba lleno. Y su madre y sus hermanos no podían avanzar a verlos. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 8. Miren. Lucas capítulo 8. Dice así, verso 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra, el mensaje de nuestro Padre Elohim y la hacen. Y nuestros Meles empieza a entregar luces. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? No todo aquel que me diga, Padre, Padre, entrará, Rabí, Rabí, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Está centralizada en su Hijo. Y tenemos que poner atención a su Hijo. No metodologías, no de tradiciones, porque en la época había tradiciones y no querían reconocer a Yahshua. Y por eso le dijeron, ¿y por qué tus discípulos desobedecen y no se sujetan a los ancianos? No obedecen a los ancianos. Ningún personaje, ninguna corporación ni doctrina puede colocarse sobre nuestro Melech, porque nuestro Melech le fue dado un nombre que es sobre todos. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre glorioso de nuestro Abba, Yahshua HaMashiach, según el orden de Melquisedec, sumo Cohen del reino de los cielos, Yahshua HaMashiach.
Entonces ningún discípulo, ningún apóstol podía estar sobre él, sino bajo él. Entonces, si nuestro mes le dijo que él no venía a abrogar ni a dar término a las instrucciones, a la ley de la Torá, nuestro mes le dijo, no, no vengan a sus pensamientos que yo he venido para dar término o abrogar. No, yo soy la prolongación, el cumplimiento, yo soy la salvación. Entonces el apóstol podía colocarse sobre nuestro mele y decir, no, si ya no vivimos conforme a la ley. No, él se estaba refiriendo, los indoctos no conocen. Él dijo, ya no vivimos conforme a la ley, a las instrucciones del pecado y de la muerte. Porque nuestro Melech, eso venía. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Y aquí vemos otro aspecto del glorioso de la voluntad de nuestro Padre. Él le vino a dar término, ¿no es cierto?, a ese que entró por Adán. Le vino a dar término, ¿no es cierto?, a la ley del pecado y de la muerte. A darle término, ¿no es cierto?, a este príncipe de la potestad del aire. ¿Y dónde empezó a darle término? Cuando estuvo en el desierto. Ahí empezó a deshacer las obras, las instrucciones del mal, de las tinieblas. Escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino de que toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. ¿Y cuál es la voluntad de lo que salió de la boca de nuestro Padre? La Torá y el cumplimiento de ella, su Hijo amado. ¿Vio? Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y Él entrega, ¿no es cierto?, una metodología. Él entrega un procedimiento para esto, para poder ingresar, para ser llamado su Hijo. Hay un procedimiento que nuestro Padre establece. ¿Cómo? Lo dice nuestro Melech. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Qué es lo que había que hacer? Y aquí está escrito. Pongamos atención. Aquí está escrito. Desde entonces, en el versículo 21, 16, 21, desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 24. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, vamos a Jerusalén, primero tiene que negarse a sí mismo, renunciar a este mundo, y tomar, ¿no es cierto?, su cruz, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, no ir al sacrificio, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tiene que ir al sacrificio. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No obedeciendo, ¿vio? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que hay adentro. Porque Él va a distinguir qué árbol hay, ¿vio? Y en nosotros tiene que estar el árbol de la vida. El árbol que fue puesto allá en el huerto del Edén, ¿no es cierto?, con una espada, ¿ah?, para que el hombre, el caso de Adán, no extendiera su mano. Pero ahora nuestro Padre nos concede por medio de su Hijo de comer del árbol de la vida, pero con un protocolo. Él está llamando a la obediencia porque el que está dentro de ti, o que el que gobierna a los hombres, es el príncipe de la potestad del aire. Lo dice nuestro Melech y lo dice a su pueblo. No, tú no eres hijo de Abraham, porque si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y tampoco eres hijo de mi padre, porque la voluntad de vuestro padre el diablo queréis hacer, ¿vio? A eso sí que le obedecían. ¿Qué obedecía el apóstol Pablo? Obedecía, ¿no es cierto?, la voluntad de aquel que lo gobernaba, el enemigo, y seguía a todos. Voy a colocar una pausa porque esto está y voy a retomar el tema.